lado a Cerrón, al menos en eso. También está el ex fiscal supremo Avelino Guillén, el hombre que encarceló a Fujimori. En educación hay otro nombre interesante, el profesor Juan Raúl Cadillo, ganador del premio de RPP, maestro que deja huella, ganador del premio internacional Innovación Educativa, uno de los top 50 profesores del mundo según el Global Teacher Prize. Un puntazo, honestamente. Por el lado económico, que sigue siendo el lado débil de la propuesta de Castillo, aparece Juan Pari, el hombre que inició solito el caso Odebrecht en el Perú. Yo recomiendo mucho su libro Estado Corrupto, editado por Planeta. Ahora bien, su incorporación le pone un énfasis al aspecto anticorrupción de la economía, lo cual está muy bien, pero la estabilidad macroeconómica, de eso supuestamente se iba a encargar Kurt Burneo, que parecía la carta más sólida a nivel económico que podía ofrecer Perú Libre. Sin embargo, Cerrón sigue mandando en el aspecto económico y le bajó el dedo. De hecho, Burneo luego confirmó en RPP que no tuvo nada que ver con la elaboración del plan. Se persiste en conceptos equivocados en la parte económica que tanto en la parte teórica como práctica no han dado resultados en ninguna parte del mundo. No existe viabilidad normativa para las propuestas económicas de Perú Libre y eso genera incertidumbre debido a que esas reformas tendrían que pasar por instituciones como el Congreso, donde no tienen asegurada la mayoría política. En verdad es casi mejor que no tengan mayoría política, ¿no? Porque si persisten en esos planteamientos equivocados, pues necesitarían ser validados por el Congreso y como no tienen mayoría, allí quedaría la cosa. Otra sombra de ese equipo es definitivamente Julián Palacín. Palacín se presentó en Canal N como un pensador y un académico, pero es un abogado conocidísimo, siempre metido en el mundo de la aeronáutica, en el que no solo vuelan aviones, sino sobre todo cuchillos. Palacín es una ficha de Cerrón también, al que él ha llamado un hombre honrado y un patriota e incluso colocó a un hijo suyo en la lista parlamentaria de Perú Libre. Por cierto, de los convocados por Miguel del Castillo, ni noticias. Todos fueron choteados y censurados, lamentablemente porque había buenos fichajes allí. Pero si el equipo de Castillo no hace mucho por calmar los miedos que provoca su enfoque económico, su mayor resquemor, pues del lado de Keiko Fujimori parece haberse esforzado en aumentar los miedos que genera, pues se presentó ella con el lema "el cambio hacia adelante", pero nada de cambio. Su equipo era la definición forsytiana de mismocracia. Dos vicepresidentes de su papito, el ultraconservador y ex conductor de Willax Francisco Tudela y el indescriptible Máximo San Román. Además, el ex primer ministro Óscar Valdés, un militar en retiro cuya acción más memorable fue la represión violenta de las protestas en Conga. La abogada Elizabeth Sea, una directiva en derechos humanos de la Universidad de Chang y Alan García, además de defensora del indulto a Fujimori. Y Eugenio de Medina, un señor cuya única trayectoria es la de Fujitrol, más de una década difundiendo fake news, agrediendo a todo el que piensa distinto y, esto es una constante, minimizando cualquier denuncia de acoso contra la mujer. Un Vladimir Cerrón de derecha, un personajillo lleno de odio. La verdad es que veías a toda esta gente y solo faltaba Antero Flores Arauz y ya tenías el gabinete de Merino de nuevo. No quiero dejar de pasar a Norma Yarrow, la autodenominada primera dama de Rafael López Aliaga. Esto es real porque el candidato Casto anunció que si él resultaba presidente, ella sería la primera dama. Una burla, ¿no? Por el lado bueno, creo que Carlos Bruce, a pesar de todo lo que se pueda decir de él, que es bastante, ha demostrado ser eficiente en el sector vivienda. Andrea Lanata del PPC es una ficha bien interesante, a diferencia de casi todos sus otros compañeros de equipo. Ella sí se manifestó en su momento en contra de la presidencia de Merino. Y Rómulo Mucho, un ingeniero de minas con carrera política sensata que hace rato merecía más visibilidad del lado de la derecha. Eso sí, Keiko se encargó de esconder bajo la mesa a los desacreditados Ernesto Bustamante y Vaca Campodónico. Pero en general, el equipo de Keiko pues demuestra que ella no está dispuesta a hacer ningún tipo de concesión ni de moderación, ni siquiera un gesto para los más centrados. Lo de ayer ha sido francamente descarado, más que un cambio hacia adelante, era cambio 90. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y la periodista Laura Masifuen informa. Según cifras del Ministerio de Salud, aproximadamente 70.000 peruanos se vacunaron contra la COVID fuera del país. Van a crear un padrón para tener la información de estas personas muy clara. Está muy bien que todos los inmunizados fuera del Perú puedan declarar su vacunación, las puedan sacar además del padrón peruano y esas vacunas pues puedan dársela antes a otras personas que la necesitan.
necesitan ya. Esa es una buena noticia. Por cierto, los Emiratos Árabes Unidos están ofreciendo una vacuna de refuerzo a los receptores de Sinopharm 6 meses después de su segunda dosis. Este es el primer país del mundo en incluir una tercera dosis en su plan formal de vacunación, algo que tendría que empezar a replicarse en el Perú. Que por cierto, era algo que ya sabía el infame Germán Málaga, el desacreditado jefe del estudio de la Cayetano, que le aplicó 3 dosis a varios, incluido, por cierto, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que ha pasado piola en todo este caso, porque Vizcarra ha sido inhabilitado, muy bien inhabilitado, pero ¿y Aguinaga? ¿Para cuándo? Y el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el pedido de revisión de todas las actas electorales que hizo Renovación Popular. El máximo ente electoral rechazó que se haya dado un fraude en las elecciones de este año, como señaló López Aliaga. ¿Se acuerdan además que había una teoría de la conspiración youtuber que decía que era posible sacar a Castillo de carrera y poner a López Aliaga en su lugar? Por favor, dejen de creerle a la primera persona que se pone delante de una cámara, incluido yo. A nadie, ya lean un poquito, leer de vez en cuando está bien. Y el abogado de Fujimori, César Nakazaki, sostuvo ante el juez Rafael Martínez que los delitos que le imputa la fiscalía al expresidente por el caso de las esterilizaciones forzadas ya han prescrito, por lo que la denuncia se tiene que declarar improcedente. Pero el fiscal Pablo Espinosa aseguró ayer que se trata de obviamente violaciones a los derechos humanos y que no se le puede negar a las más de 1.300 víctimas el derecho a la justicia. Un poco inhumano, francamente, pedir la prescripción de algo que a todas luces fue un delito de lesa humanidad. Esterilizaciones forzadas. Tú se lo cuentas a alguien de cualquier otro país y te preguntas si le estás hablando de la Alemania nazi. Estas cosas no pueden prescribir. Y un fact-checking rapidito de 2 informaciones sobre Keiko Fujimori que circularon ayer. La primera es que Las Bambas, la minera, le había puesto una camioneta a Keiko Fujimori, lo cual no es cierto. La camioneta pertenece a Las Bambas Service, que como dice el mismo documento que está circulando, es una EIRL, o sea, una empresa individual. Las Bambas, la minera Las Bambas no puede ser una empresa de una sola persona. Pues si van a creer solo en imágenes que circulan por internet, aunque sea, lean lo que dicen las imágenes, por favor. Y la otra noticia es que el apoyo de la Oreja Flores a Keiko Fujimori tendría que ver con que la familia de su esposa Ana Suicho aportó a la campaña de Fuerza Popular mediante la empresa San Martín Constructoras Generales y que incluso Mark Vito, el esposo de Keiko, les vendió propiedades a los Suicho. Esto es verdad, pero en parte. Efectivamente, esas personas son primos de la esposa de Orejas. Leo una investigación de Ángel Páez. Mark Vito Villanella le vendió entre el 16 y el 18 un total de 5 terrenos industriales por $5.1 millones a los hermanos Julián, Raúl, Iván y Erika Suicho Dextre, dueños de San Martín Contratistas Generales, parte del Club de la Construcción, una empresa acusada de pagar coimas por obras públicas. Julián Suicho sostenía reuniones secretas con Keiko Fujimori, según Jorge Yoshiyama, y de hecho postuló como regidor por Fuerza Popular. Todo esto es cierto, pero el vínculo con el Orejas pues parece un poco jalado de los pelos, ¿no? Uno no tiene la culpa de lo que hagan los primos de su esposa. Pero al menos que esto sirva para ponerle el ojo a los exitosísimos negocios de ese corredor inmobiliario llamado Mark Vito. Y una de las noticias más importantes de la semana ha pasado desapercibida. Según el INEI, en el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30.1% de la población del país. Esto es un incremento de 9,9 puntos porcentuales. Esto es un retroceso de 10 años. A veces hablar de porcentajes no te dice nada. Estamos hablando de un total de 3 millones de peruanos que han caído en la pobreza como consecuencia de la pandemia. Gente que no era pobre y ahora lo es. Ojo que la definición de pobre en el Perú es bien caprichosa, por decirlo menos. Oficialmente un pobre en el Perú es una persona que gasta 360 soles mensuales o menos. Pero es bien difícil de creer que una persona que gasta 400 soles ya se la pueda considerar clase media, ¿no? Incluso con esa línea de pobreza fijada tan abajo, actualmente 30% de la población, poco menos de 10 millones de peruanos son pobres. 10 millones de peruanos post pandemia viven con 360 soles mensuales o menos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Cuándo llegarán las vacunas para todos? Eso no lo sabemos, pero sigue comprando en Buen Salvaje, tus libros serán enviados en menos de 24 horas. En Buen Salvaje encontrarás todos los títulos políticos y también de literatura, divulgación infantil, empresa, espiritualidad, poesía. Lo que quieras, lo tenemos. Cómpraselo en línea y recibe tus pedidos al toque. Además, con nosotros los libros nunca llegan solos. Y si eres encerroner, recuerda que tenemos un descuento para ti. Descúbrenos, buensalvaje.com. Libros para todos.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy en miércoles de cultura, para desconectar un poco sin salir de casa y también para poner el hombro en una industria particularmente golpeada, hay descuentos para ustedes. Esta sección es win-win. Ya sabes que si quieres aparecer aquí tienes que escribir al inbox del Facebook de La Encerrona. Por otro lado, no. Hola, Marco y Romina, somos el Consorcio Cultura La Compañía, ubicado en Los Olivos. Este 25, 26 y 29 de mayo, por la Semana de la Educación Inicial, montaremos la obra Jugando Te Cuento, en la cual, mediante cuentos y como jugando, las niñas y los niños aprenderán sobre el compartir, la unión y el cuidado en pandemia. Será transmitido vía Zoom. El precio es 10 soles, pero los encerroners tienen su respectivo descuento del 20% con el código La Encerrona. Agradecemos la divulgación porque la pandemia nos tiene bastante atados en cuanto a actividades artísticas. Estamos en Facebook como Consorcio Cultural La Compañía. Hola, Marco, Romina y Claudia, somos TV Robles, una organización que difunde arte y cultura para todos y está conformada por estudiantes y egresados de la San Marcos y la UNI. Hemos lanzado 2 cursos virtuales sobre la historia del arte, donde tocaremos diversos temas de interés para el público general. También lanzamos el taller Arte Virreinal y Republicano. El costo es 5 soles por sesión para un total de 4 sesiones, pero tenemos un descuento del 20% si vienen de parte de La Encerrona. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como TV Robles. Además, estamos en La Mula publicando noticias sobre el acontecer cultural. Muchas gracias. Hola, amigos de La Encerrona, les escribimos nuevamente de la librería infantil La Casita del Sapo. Desde hace varios años decidimos dedicar nuestra vida y aprendizajes a compartir contenidos editoriales de manera amable, lúdica y respetuosa. Creemos un espacio de interacción y encuentro espontáneo con los libros y el arte, involucrando a las familias y a la comunidad. En julio del año pasado lanzamos nuestra web y ahora queremos ofrecer 40% de descuento a los primeros 3 encerroners que nos escriban y nos sigan por nuestras cuentas de Facebook y de Instagram. Todos los demás tendrán un 20% de descuento hasta el 31 de mayo usando el cupón ENCERRONER con letras mayúsculas. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Casita del Sapo y en nuestra web lacasitadelsapo.com. Hola, Marco, te escribo de parte de Concierto Casa, una idea que nace en pandemia para conectar a los músicos con su público. Construimos una plataforma web en la que se puede reservar conciertos con músicos y llevarlos a cabo de